Vamos a estar predicando en el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 1. Es una serie que estoy trabajando en el libro de Gálatas. Viernes pasado hablamos y tratamos el primer capítulo de esta carta, la cual hablamos de que esta es la carta de la libertad. Es una carta de proclamación de la libertad a través del Evangelio. Y estaremos trabajando Gálatas, el capítulo 1, los versos 6, inclusive el verso 10. Y leemos, y le puse como título, usé la misma titulación, No hay otro evangelio. Este es el título de esta predicación, No hay otro evangelio. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el texto: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora les repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hablé pasado viernes cuando traté este texto, hablé acerca de que al leer la carta a los Gálatas, nosotros debemos tomar en cuenta el tono narrativo del apóstol, es decir, la forma en cómo él narra esta carta. Y vemos que a diferencia de otras cartas que el apóstol Pablo escribe a otras iglesias, el tono de esta es mucho y muy diferente. Vemos que aquí la forma y el ánimo con que escribe el apóstol revela cuál es la condición que está pasando la iglesia. Es una condición de peligro, es una condición de alejamiento al mensaje que él le había dado. Recordemos nosotros que el apóstol Pablo estuvo en varios viajes misioneros. Hay un primer viaje misionero, un segundo y un tercer viaje misionero. Y el apóstol Pablo había estado predicando por una provincia llamada Galacia. Y allí él había establecido un campo misionero y había ganado muchas almas para Cristo. De tal modo que una iglesia se había establecido en ese lugar. Sin embargo, al pasar el tiempo, hermanos, vemos que peligro acechan la iglesia. Hay un peligro de desviarse del mensaje que él le ha dado. Recordemos, en el libro de Jeremías hay un texto que todos nosotros conocemos. Y es el texto de Jeremías capítulo 17, verso 9, que dice: porque engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Y luego dice en el verso 10, yo Jehová que conozco el corazón, escudriño las mentes. El Salmo 72, nosotros conocemos a un salmista llamado Asaf que dice lo siguiente: por poco resbalan mis pies. Por un lado nosotros vemos, hermanos, y sabemos que nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón puede engañarse. En algún momento la iglesia o cada uno de nosotros podemos pasar por una condición de estar resbalando. Y eso era lo que estaba sucediendo aquí en Galacia. Abordamos el primer versículo, el 6, y lo voy a tratar desde otra versión para que usted entienda. La versión Palabra de Dios para Todos dice en el capítulo 1, verso 6: me parece increíble que ustedes le estén dando la espalda tan pronto a Dios, quien los llamó a través del generoso amor de Cristo
se alejaron de Dios y ahora creen en otro mensaje de salvación diferente al que le anunciamos. La Biblia, lenguaje sencillo, lo expresa de esta manera. Dios lo llamó a ustedes y por medio de Cristo le mostró su amor. Por eso casi no puedo creer que en tan poco tiempo hayan dejado de obedecer a Dios y aceptado un mensaje diferente de esta buena noticia. Miren, el tono dice, estoy maravillado, estoy sorprendido, y es que el apóstol muestra sorpresa y perplejidad ante lo que está pasando, ante lo que está experimentando la iglesia de Galacia. Y es que el corazón de ellos está siendo desviado de la verdad. Hay un peligro que acecha. Pablo está sorprendido porque estos hermanos le están dando la espalda a Dios, le están dando la espalda al verdadero evangelio. Nosotros sabemos, hermanos, que hay peligros que distraen nuestra atención de Cristo. Y estos peligros son sumamente sutiles. La iglesia a lo largo de la historia ha pasado por toda clase de peligros. Pero los peligros más relevantes no han sido los peligros exteriores, sino los peligros que vienen de adentro. Los enemigos, los peores enemigos, a veces no están afuera, sino que están adentro. Sino que están adentro. Nosotros podemos pensar, bueno, eso fue en el pasado, eso fue a la iglesia de Galacia, que le sucedió tal cosa. Hermanos, lo que el apóstol está escribiendo aquí y el peligro por el cual él está preocupado es un peligro que existe hoy en día también. Es un peligro, hermano, que existe hoy en día porque usted puede salir de este lugar y al doblar a la esquina su fe está bajo ataque. Las verdades fundamentales que sostienen su vida están bajo ataque. Nosotros podemos ser desviados, hermanos. Y cuando Jeremías habla del corazón, el corazón en la Biblia es el asiento de las emociones, el asiento de nuestra mente, de nuestros pensamientos, pero también de la voluntad. Podemos ser desviados en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, pero no solamente eso, podemos estar desviados en nuestros afectos para con Dios y para con Cristo. Igual también nuestra voluntad sufre porque no hacemos la cosa con el mismo fervor que la debiéramos hacer. No respondemos de la misma manera a la gracia de Dios. Por eso usted verá personas que en un tiempo se mantienen fervorosos en la cosa de Dios, atentos a la cosa de Dios, y de un momento a otro, hermanos, le sucede como al salmista. Sus pies comienzan a resbalar. Este es un peligro que acecha absolutamente a todos. Y es una trampa que existe. Y la trampa es sustituir la gracia de Dios, hermanos. Sustituir la gracia de Dios por otras cosas. Eso era lo que estaba sucediéndole a los hermanos de Galacia. El peligro que acechaba era que ellos le estaban dando la espalda a Dios porque habían encontrado algo más que sustituyera el verdadero mensaje que había sido dado por el apóstol. Por eso él dice, estoy maravillado que tan pronto se hayan alejado de la gracia que le ha sido dada. Hermanos, así es la naturaleza humana de impredecible. Por eso nosotros debemos estar vigilantes acerca de qué, vigilantes acerca de nuestras motivaciones en este camino. Vigilante acerca de la verdad que se nos ha dado y cuál es la verdad que nos sostiene. En este camino, hermanos, hay verdades que son fundamentales. Hay verdades que son innegociables en este camino.
Hay verdades que sostienen tu vida así como la zapata sostiene a un edificio. Son verdades, hermanos, que nosotros debemos estar pendientes y vigilantes. Piense por un momento, hermanos, en las prioridades que nosotros tenemos y dónde reposan realmente nuestras esperanzas. En este camino, que es un camino pasajero, y en este transitar por esta tierra, nosotros nos podemos aferrar, hermanos, a muchas cosas que parecen legítimas. Y me parece que el apóstol Pablo no está tratando con un asunto de pecado realmente como él trataba con la iglesia de Corintio aquí, pero es igualmente peligroso y en la misma magnitud. Porque lo que está tratando aquí el apóstol Pablo con la iglesia de Gálatas es algo que parece sutil, es algo que no parece tan peligroso. Pero realmente lo es porque pone en juego, hermano, la realidad de las almas que estaban en ese lugar. Asimismo, nosotros en nuestra vida, cualquiera puede decir, bueno, yo voy a perseguir ciertas cosas, yo me voy a enredar en los negocios de la vida. Y a través de ese proceder nuestro, nos vamos dando cuenta que poco a poco Dios está quedando en último lugar. Poco a poco nos damos cuenta que Dios está siendo sustituido y se convierte Dios en una especie de amuleto que solamente nos aferramos a Él cuando estamos en alguna condición de riesgo. Entonces, hay cosas que son esenciales y se convierten en accidentales. Hay cosas que son esenciales para nuestra vida cristiana y se convierten en cuestiones que pueden ser aplazadas cuando son realmente el centro. Martín Lutero escribiendo decía, pues es más llevadero si un árbol permanece en su sitio, aunque le fueran quebradas algunas ramas o tenga que sufrir algún otro daño, que si es arrancado de cuajo del lugar donde estaba y trasladado a otro lugar donde necesariamente tiene que secarse y hacerse infructífero. Lo que le está diciendo aquí es que si un árbol es movido de un lugar, del lugar donde echaba fruto, ese árbol va a ser infructífero. Pero si ese árbol permanece en el lugar donde debe estar, aunque ese árbol sufra daño, va a volver a rebeldecer y echar frutos. Pensemos por un momento, hermanos, en el pueblo de Israel. Dice el apóstol Pablo que lo que le sucedió a Israel fue puesto para ejemplo de nosotros. Y dice el texto aquí, la historia cuenta acerca de Israel, que Israel vio la misericordia de Dios, vio la salvación y la bondad de Dios. ¿Y cómo lo vio? En el gran evento de la liberación del Éxodo. Allí Dios revelaba que Él era el Redentor de Israel. Sin embargo, los israelitas, hermanos, nosotros sabemos que al ver la bondad de Dios, no la tomaron en cuenta luego. Por eso nosotros vemos en Éxodo capítulo 32, los versos 7 y 8, lo que sucedió al pueblo. Dice, el Señor le dijo a Moisés, baja, porque el pueblo que sacaste de Egipto cometió un terrible pecado. Rápidamente se olvidaron de lo que les ordené. Miren eso. Rápidamente se olvidaron de lo que les ordené. Asimismo, la preocupación de Pablo por los Gálatas era lo rápido que ellos se desviaron de la gracia de Dios. Nosotros recordamos las palabras que se encuentran en Deuteronomio capítulo 8, los versos 19 y 20, que dice lo siguiente.
si olvidara al Señor tu Dios, buscando ayuda de otros dioses, lo sirve y lo adoras, yo te advierto hoy que con toda seguridad será destruido. Como las naciones que el Señor está por destruir ante ti, también te destruirá ante ti, porque no obedeciste al Señor tu Dios. La advertencia aquí era de que había un peligro latente de que el pueblo se olvidara de Dios. Pero ¿cómo ellos se iban a olvidar de Dios? Ellos se iban a olvidar de Dios cuando ellos recibieran las bendiciones dadas por Dios. Los Gálatas estaban buscando realmente otra forma y otro evangelio donde el esfuerzo humano estaba de por medio. Asimismo, nosotros vemos la realidad innegable respecto a que los ídolos en realidad no han cambiado. Siguen siendo ídolos, pero de otra manera. La idolatría moderna, hermanos, no es tanto acerca de imágenes y cuadros, sino que Dios puede ser sustituido incluso por cosas que para nosotros pueden ser legítimas. Esas cosas pueden ser la familia, los hijos, puede ser tu trabajo. Son cosas que son legítimas, pero por un momento a otro pueden tomar el lugar de Dios y podemos hacer idolatría de ellas. Nosotros vemos aquí que para el apóstol es escandaloso lo que está pasando con ellos. Después de haber conocido la noticia más maravillosa del mundo, la noticia que dice Spurgeon que merece 100 vidas para contarla, ellos le dan la espalda. Nosotros quizás podemos pensar, yo no haré tal cosa. Yo no haría tal cosa. Y quizás en este camino nosotros podemos pensar, yo nunca le daría la espalda a Cristo, pero realmente no debemos confiar en nuestra propia capacidad, sino la gracia de Dios para sostenernos en este camino. No debemos depender de nuestra propia fuerza para decir yo no hago tal cosa. Porque hermanos, posiblemente usted se vea de que aquello que usted dice que no podía hacer, termina viéndose en la condición de que termina haciéndolo. Porque realmente, hermanos, la naturaleza humana es impredecible. Debemos tomar en cuenta y depender totalmente del Señor y decir, Señor, líbrame de esto y de aquello. Lo que estaba el apóstol Pablo y ese segundo punto aquí es que había un mensaje diferente. Había un mensaje diferente que estaba haciendo que el apóstol le dice que ellos están siendo desviados. Y consistía en anteponer el evangelio a otra cosa, el evangelio que le ha sido dado a ellos. Y era un falso evangelio que en vez de producir vida, producía muerte. Y nosotros nos vamos a encontrar que no solamente en el tiempo de Pablo había un falso evangelio, sino que hoy en día, hermanos, hay falso evangelio. Hay falsos evangelios, hermanos, que prometen alcanzar a Dios de otras maneras. Y hay varias cosas que hacen estos falsos evangelios hoy en día. El falso evangelio va a disminuir la necesidad de arrepentimiento y va a disminuir la realidad del pecado. El falso evangelio, hermano, va a desviar a la iglesia de lo más importante. Siempre va a hacer eso. Va a distraer a la iglesia acerca de la santidad y va a establecer a la iglesia en una falsa espiritualidad, hermano, que vendrá en una envoltura brillante, una envoltura atractiva, pero dentro de ella hay banalidad y engaño. Es interesante que eso no es de hoy, sino que, por ejemplo, al final del siglo XVIII, Spurgeon dice, he vivido lo suficiente como para ver surgir y florecer y decaer a media docena de nuevos evangelios. Finales del siglo XVIII.
Y el apóstol dice, no que haya otro evangelio, dice el texto. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermano, la falsedad tiene un componente y es la capacidad de confundirnos. Ahora, esa capacidad de confundir no es una capacidad que usted pueda decir que no tiene ningún peligro. No. Esa capacidad de confusión puede no solamente arruinarle su alma, sino arruinarle su vida. A finales de los años 70, los 90, hubieron dos movimientos. Uno de esos movimientos fue en los años 70, finales de los 70. Y fue acerca de una secta, y esa secta estaba siendo llevada por una persona llamada Jim Jones. Y esa iglesia comenzó como una iglesia rebosante. Era un predicador y todo esto, había carisma, eso fue en Estados Unidos. La ciudad de Los Ángeles, y este hombre comenzó a predicar, se autonombró profeta en algún momento y hizo todo un sistema de engaño increíble, hermanos. Todas las personas que estaban ahí le seguían de manera ciega. Y a pesar de que estaban predicando falsedad desde el púlpito, la gente no se podía dar cuenta. Era un nivel de engaño impresionante, algo satánico. Y este señor era tan tal, miren lo que hacía. Él tenía como una especie de grupo secreto en la iglesia. ¿Y saben lo que hacía él? Él enviaba a este grupo de secreto a espiar a sus hermanos, a buscar incluso en sus zafacones, a ver todo lo que hacía su vida y todo esto, para luego él profetizarle a partir de lo que él sabía. Eso hacía. Pero no solamente eso, sino que él a las más bonitas de la iglesia, él la coleccionaba. Ese era Jim Jones. A finales de los años 70, este tipo entró en una especie de paranoia de que lo estaban persiguiendo, de que el gobierno lo estaba persiguiendo, y se fue a la Guyana, a un lugar llamado Johnstown. Y allí se llevó a un grupo de personas que lo siguieron de manera ciega. Y fundó una comunidad y todo esto, y todas las personas estaban ahí, era lo mejor y todo esto. Hermano, ¿y cómo terminó esto? Es una de las tragedias más tristes. Hermano, casi 1000 personas bebieron veneno impulsado por el mensaje de este hombre de que se suicidaran en nombre de Cristo. Niños y adultos. Los padres obligaron a los niños a beber el veneno. El tipo consumía drogas. El engaño, hermanos, puede ser tan letal que no solamente puede arruinar nuestras almas, sino también la vida de las personas. Es el poder del engaño cuando no se predica la verdad. Cuando no se predica la verdad. Por eso el apóstol está tan exaltado de que ellos están siendo engañados, están siendo perturbados en su mente. Hermanos, ser desviado del evangelio es muy serio.
Ser desviado de la gracia de Dios es muy serio. Nosotros observamos la exhortación en el libro de Judas. Dice: amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra comunión y salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único y soberano y Señor Jesucristo. Hay una advertencia de parte de Judas aquí, no el Iscariotes, acerca de que nosotros seamos y estemos alerta a defender la verdad que se nos ha entregado una vez y para siempre. Por eso el apóstol en los siguientes textos va a condenar un evangelio diferente de cual ellos han recibido. Nosotros observamos que el apóstol Pablo no es pasivo a la realidad de un falso evangelio que reduce la gracia y la gloria de Dios, sino que de manera enérgica condena a todos aquellos que lleven otro evangelio. Y miren lo que dice él. Él dice: mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué dice él? Criaturas inteligentes. Él dice: si aun nosotros, incluido él como apóstol, o aquellos que le acompañaran, predica otro evangelio, o aún un ángel, hermanos, revestido de santidad, de gloria, bajase del cielo y predicare otro evangelio, sea condenado. Y el lenguaje en el original aún es maduro: sea maldito. Ahora, ¿por qué el apóstol usa este lenguaje tan fuerte? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué él reacciona de esta manera? ¿Saben por qué, hermanos? Porque este evangelio que nosotros hemos recibido no es de manufactura humana. Este evangelio que nosotros hemos recibido no es de manufactura humana, sino que viene del cielo. Viene del cielo. Por eso el apóstol condena a toda criatura, no solamente en la esfera de lo humano, sino en la esfera de lo angelical. Esto es, aun si nosotros, los representantes humanos de Dios, un ángel bueno, uno que descienda del cielo en la radiante luz de su perfecta santidad, empezar a predicar cualquier otra buena nueva diferente, sea condenado. Hermanos, miren la seriedad del evangelio y de verdadero evangelio. Ni aun los ángeles están autorizados de cambiar el mensaje que Dios ha dejado para salvación de las almas. Hermanos, ni aun los ángeles están autorizados de cambiar el mensaje que no solamente redime tu alma, sino que la hace permanecer hasta el día de la manifestación de Cristo. Hermano, el evangelio no es una manufactura humana, sino que la revelación plena de Dios en su máxima bondad y misericordia. Por eso un autor llamado Thomas Boston veía el evangelio como un informe del cielo. Dice: hay un reportero, muchos del evangelio, pero el reportero de primera mano es el testigo ocular, es decir, Jesucristo. Cristo mismo fue el que dio a conocer el informe del evangelio. ¿Y quién otro hubiera podido hacerlo? Él vio lo que reportó y nos da testimonio de que es verdad porque lo vio. De allí que él no es presentado como el testigo fiel y verdadero, quien desde la eternidad fue participante de todo el designio que no es revelado
por el evangelio. Entonces, este evangelio es dado por Dios a través de Cristo. Nadie, absolutamente nadie, hermano, tiene derecho a cambiar absolutamente nada de esta verdad esencial y poderosa acerca de la gracia de Dios. Esta es la razón, hermanos, de que el apóstol reaccione de esta manera tan drástica. Porque cualquier otro mensaje que sustituyera el mensaje de Cristo como suficiente para salvación, ¿qué hacía? Repudiaba la cruz de Cristo. Repudiaba lo que Jesús había hecho, la suficiencia de su persona en el hecho de que en la cruz Dios mostraba su infinito poder y misericordia para salvar. Cuando el evangelio es sustituido, hermanos, lo que estamos viendo es que la gloria de Dios es disminuida porque en el evangelio se manifiesta la gloria de Dios. La gloria de Dios es sustituida, es limitada, es opacada. Entonces tú y yo no podemos ver esa gloria. Hermanos, nosotros debemos pensar y considerar el valor del mensaje que no se nos ha entregado. El valor infinito y defenderlo de manera enfática. ¿Sabe por qué? Porque de eso dependemos nosotros. Dependemos de la gracia de Dios. ¿Sabe por qué usted y yo estamos aquí? Es por la gracia de Dios. ¿Sabe por qué usted permanece en este camino? Es por la gracia de Dios. ¿Sabe por qué usted en algún momento se está deslizando? Es porque no se está sosteniendo en la gracia de Dios y está poniendo su esperanza en otras cosas, sus fuerzas en otras cosas. Recordemos, hermanos, nada, absolutamente nada podemos hacer si la gracia de Dios está de por medio. ¿Cómo vas a permanecer en este camino, hermano? Sosteniéndote y siempre regresando al evangelio, a esta verdad fundamental. Y por eso la preocupación del apóstol, porque él sabía que si el evangelio que ellos habían recibido era opacado, era tergiversado y diluido, hermanos, esa iglesia iba a desaparecer. Hermanos, nosotros podemos ver lugares que son un templo, que hay personas, pero si el evangelio no es el centro de ese lugar es personas reuniéndose, un club con personas y ya. Pero lo que hace que una iglesia permanezca, hermanos, sana y firme, es la predicación del evangelio verdadero. Es la única manera en que podemos crecer. Es la única manera en la que podemos avanzar. Es la única manera en que Dios puede ser fiel. Si nosotros guardamos la verdad que se nos ha entregado y la comunicamos tal cual es. Pero no solamente, sino que la vivimos tal cual es. Por eso la prioridad del apóstol es esta, hermano. Esta es la prioridad del apóstol. Que el evangelio sea conocido y que permanezca en el corazón de los Gálatas. Ahora veamos en último lugar la prioridad del apóstol. Gálatas 1:10 dice, ¿creen que estoy tratando de quedar bien con la gente o de quedar bien con Dios? Yo solo quiero la aprobación de Dios. No estoy tratando de quedar bien con la gente. Si quisiera caerle bien, no sería un siervo de Cristo, dice el apóstol. Fíjense en esto. Un falso evangelio siempre ocultará la verdad. Y ocultando la verdad, lo que va a tratar es agradar a los hombres. Un falso evangelio, hermanos,
lo que va a buscar es la aprobación de los hombres, aplausos, va a buscar que los púlpitos jamás hablen de pecado, de la santidad, del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque eso no gana de ninguna manera aplausos, que evaden temas fundamentales, sustituyéndolos por temas que son líquidos, es decir, que no tienen ninguna solidez. Por ejemplo, tal es el evangelio de la prosperidad, hermanos. El evangelio de la prosperidad lo que busca es la codicia de las personas y de esta manera atraer a las personas. No es un verdadero evangelio. Nosotros podemos encontrar también otros evangelios que lo que buscan es agradar a los hombres, congraciarse con la gente, pero no siendo fiel a Dios. Lo que dice el apóstol es: yo no busco el favor de los hombres. ¿Por qué? Porque posiblemente él había sido excusado. Este evangelio que estás predicando es un evangelio que busca agradar a los hombres. Dice el apóstol: no. Si yo tratara de agradar a los hombres, no fuera siervo de Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque la verdad tiene un costo. La verdad tiene un costo. El compromiso con la verdad cuesta. Porque posiblemente te ganes el rechazo de los hombres, pero apruebes delante de Dios. Nosotros, hermanos, debemos preocuparnos, porque a pesar de que el evangelio sea escandaloso al oído de los hombres, nosotros debemos predicarlo tal cual es. Pero cuán difícil, hermano, le ha sido a los púlpitos predicar el evangelio tal cual es. Qué difícil le ha sido a los púlpitos, no solamente en el pasado, sino también en el presente. Hermano, nosotros debemos preocuparnos porque el evangelio predicado sea el evangelio verdadero. No solamente el evangelio predicado, sino el evangelio que otros escuchan, el evangelio que cantamos, que también sea el evangelio verdadero. ¿Por qué, hermanos? Porque al vigilar esto, nosotros estamos vigilando el mayor tesoro que se nos ha dado. El mayor tesoro que se nos ha dado. Entonces conocemos la buena noticia que se nos han dado a cada uno de nosotros. Esta misma noticia, hermanos, que salvó en el pasado, son la misma noticia que salvan en el día de hoy. Por tanto, el evangelio no ha cambiado. Hoy en día hay corrientes que dicen: la iglesia tiene que cambiar y adaptarse al mundo. No, eso es falso. El mundo tiene que cambiar y adaptarse al evangelio, hermanos. Por eso dice el apóstol: no se conviertan, no nos convertamos nosotros a ellos, sino ellos se conviertan a nosotros. Hermanos, debemos prestar atención a las noticias que se nos han dado una vez y para siempre. Porque como decía, ellas no solo te salvan, sino que te hacen perseverar en este camino. Perseverar en este camino. Quiero recordarte qué es el evangelio, hermano. Quiero recordarte lo siguiente: el evangelio son buenas noticias. Porque resuelven una mala noticia, y es el pecado nuestro delante de un Dios 3 veces santo. Hermano, es una mala noticia. La mala noticia es que todos nosotros estamos enemistados. Toda la humanidad está enemistada con Dios. Y la buena noticia del evangelio es que a través de la vida perfecta de Cristo, la vida de obediencia perfecta de Cristo, no a su propio favor, sino a favor de su pueblo, Él ha hecho por mí lo que yo no podía hacer por mí mismo.
pero no solo vivió esa vida de perfecta obediencia, sino que se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto para satisfacer la justicia de Dios. El Evangelio es la buena noticia de que a través de Cristo nosotros podemos ser reconciliados con el Padre. Hermanos, este es el Evangelio y este es el mensaje más hermoso por el cual no solamente se merece vivir, hermanos, sino que también se merece morir. Esta es la gran verdad, hermano, que vale la pena satisfacer. Hermano, nosotros necesitamos el Evangelio todos los días. A veces nosotros pensamos que el Evangelio es solamente para aquellos que no conocen de Cristo. El Evangelio, hermano, también es para ti. También es para mí. El Evangelio es para todos nosotros. El Evangelio es que nos ayudará siempre a permanecer firmes en este camino. Porque el Evangelio nos recuerda, hermanos, la bondad y el amor de Dios. Esta es la motivación más importante, hermanos, que a nosotros ver la bondad y el amor de Dios para pecadores, nosotros vivamos para Él, hermanos. Nuestra vida para Él. ¿Por qué? Porque vale la pena. Vale la pena, hermanos, vivir para Cristo. Con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Estemos de pie, hermanos.